Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo crear una flor utilizando la herramienta agregada recientemente a Blender, conocida como Geometry Nodes. Según la documentación oficial de Blender, estos son nodos que se pueden utilizar para cambiar la geometría de un objeto de una manera más compleja que con los modificadores regulares. Ahora, lo que yo les diría es que esta herramienta de Blender nos permite interactuar y modificar la geometría, crear patrones y distribuir objetos de una forma mucho más rápida de lo que se puede hacer con otras herramientas que nos provee Blender. Yo en este video voy a utilizar estos nodos para crear una flor a partir del diseño de un solo pétalo. Nosotros vamos a crear un pétalo y a partir de este lo vamos a distribuir en forma circular para crear una flor similar a una flor de loto en este caso. Eso es lo que vamos a buscar crear. Bueno, para empezar lo que yo voy a hacer es abrir algunas imágenes de referencia para poder guiarme en la flor que quiero hacer. Para eso vamos a abrir algunos espacios de trabajo nuevos. Vamos a colocarlo en tipo imagen y editor de imágenes. Y desde Open voy a abrir algunas imágenes que yo tengo ya descargadas aquí, que ustedes las pueden encontrar en la descripción del video si las quieren buscar. En realidad busqué en Google flor de loto y me aparecieron estas imágenes. Bueno, y con eso ya abierto voy a empezar a diseñar lo que sería el pétalo de la flor, que es lo que vamos a distribuir para crear lo que sería justamente la flor. Para ello vamos a empezar borrando este cubo que nos viene por defecto en Blender con X y vamos a crear un plano. Y bueno, el pétalo tiene que ser una figura bastante básica. Primero lo voy a escalar sobre el eje Y con SY. Aquí abajo a la izquierda pueden ver lo que voy cliqueando. Bueno, ahora vamos a entrar al modo edición con Tab y vamos a empezar haciéndole algunas subdivisiones a este plano para poder editarlo. Con Control R voy a hacer algunos cortes, aquí a lo largo y a lo ancho varios más. Y ahora vamos a ir dándole la forma de un pétalo a este plano. Para ello vamos a activar la opción de edición proporcional desde aquí arriba. Vamos a seleccionar los vértices de los extremos de este pétalo, lo que va a ser un pétalo, y los vamos a acercar para así dar la forma de la punta del pétalo. Para ello vamos a cliquear S y girando la rueda del mouse vemos que podemos achicar y agrandar cuánto afecta este cambio de tamaño. Vamos a tratar de que afecte más o menos hasta la mitad del pétalo. Vamos a acercar esto. Y cuando los vértices activos se acerquen hasta casi tocar los que siguen, vamos a frenar. Y ahora nos vamos a acercar un poco y vamos a volver a escalar. Y así obtendríamos la forma de punta de la hoja, del pétalo mejor dicho. Tenemos que tratar de que el vértice activo de la punta no pase este del medio, porque se va a deformar el pétalo, digamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, el mismo proceso con la otra punta, pero esta vez no nos vamos a acercar tanto a los vértices, ya que en este extremo queremos que tenga un cierto grosor la punta, ya que de ahí se va a agarrar del centro de la flor, el pétalo. Y bueno, con eso ya terminaríamos más o menos la forma. Yo lo que voy a hacer es seleccionar con A todos los vértices y con S y Y voy a afinarlo un poco porque me parecía muy grueso para un pétalo. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco la forma de panza que tienen los pétalos. Como podemos ver, los bordes están más altos que el centro. Para hacer eso vamos a seleccionar los vértices del medio y con G y Z vamos a bajar, vamos a achicar un poco la zona y vamos a bajar el centro. Primero un poco y después voy a seleccionar los vértices más del centro, únicamente estos dos, y a bajar un poco más con G y Z. Ahí estaríamos. Esto es un proceso manual que depende de cada uno, la forma que le quiera dar a su pétalo. Podemos bajar un poquito estos vértices de aquí. Pero bueno, una vez que hayamos terminado, lo que vamos a hacer es salir del modo edición y vamos a irnos a la pestaña de modificadores y vamos a agregar un modificador de Subdivision Surface y le vamos a dar en niveles 2. Ahí podemos ver un poco mejor la forma de nuestro pétalo. Y lo siguiente que vamos a hacer
es algo bastante importante para lo que viene después, es mover el origen de este objeto a su extremo. El origen es el punto sobre el que se van a realizar las modificaciones. Por ejemplo, si yo roto este objeto, vamos a ver que gira sobre ese puntito naranja que está en el medio, que es el origen. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es poner el origen aquí, así las modificaciones se realizan desde ese punto. Para eso vamos a volver al modo edición, vamos a seleccionar este vértice del centro y vamos a clicar Shift S, Mayús S también puede ser, y vamos a seleccionar la opción de Cursor to Selected. Vamos a mover el cursor 3D al punto seleccionado. Y ahora vamos a salir del modo edición, vamos a ir a Objeto, Set Origin y vamos a clicar en Origen para hacia el cursor 3D, Origin to 3D Cursor. Entonces ahora el origen va a pasar a estar en el extremo de la hoja. Entonces si nosotros ahora, por ejemplo, giramos con R sobre el eje Y, vamos a ver que la hoja gira sobre ese punto. Y bueno, con esto ya terminado, podemos empezar con lo que sería verdaderamente los nodos geométricos, Geometry Nodes. Para ello vamos a expandir este espacio de la línea de tiempo. Si lo borraron pueden crear un nuevo espacio de trabajo. Vamos a subirlo porque es donde vamos a trabajar próximamente. Y vamos a convertirlo en un tipo de espacio de editor de Geometry Nodes. Lo digo en inglés porque no sé si decir nodos geométricos está bien, no sé cómo sería en castellano. Pero bueno, fuera de eso, ahora lo que vamos a hacer es ir al espacio de trabajo 3D, al visor 3D, y vamos a crear una figura, una malla, que puede ser, por ejemplo, un plano. Y sobre este plano vamos a crear un nuevo modificador de Geometry Nodes desde aquí, clicando en New, con el plano seleccionado obviamente. Entonces ahora se nos va a crear un nuevo grupo de nodos geométricos. Y lo primero que vamos a hacer es desconectar estos dos nodos. Y vamos a crear en su lugar, con Shift A, un nodo de tipo círculo. Un círculo vamos a crear básicamente. Vamos a buscar aquí y vamos a escribir Circle en inglés. Le damos a Mesh Circle y vamos a conectar esto con esto. Y vamos a ver que se crea un círculo. Entonces ahora, en vez de esto antes era un plano como nosotros habíamos creado, pero en lugar de eso lo reemplazamos por un círculo, entonces se entiende. En los vértices de este círculo vamos a darle 16 para empezar. Y ahora lo que nosotros queremos hacer es que de cada vértice de este círculo salga un pétalo de la flor. Para ello vamos a crear el nodo Instance on Points. Vamos a buscar Instance. Aquí está, lo cliqueamos, lo metemos en el medio de estos dos nodos, se va a colocar solo. Y lo que estamos haciendo aquí es crear un punto por cada vértice del círculo. El círculo desapareció, pero eso no nos importa. Vamos a crear un punto por cada vértice y a cada punto le vamos a asignar un pétalo. Esto, si no se entendió, puede que no se entienda, pero no se preocupen porque ahora van a ver. Lo siguiente que vamos a hacer es traer el pétalo, que nuestro pétalo se llama Plane 1, se debería llamar Plane 00, digamos. Es este objeto de aquí. Lo vamos a cliquear y desplazar aquí al editor de nodos geométricos de Geometry Nodes. Y vamos a conectar Geometry con Instance. Entonces ahora, bueno, no se ve porque está muy grande el pétalo. Vamos a achicarlo desde escala. Vamos a cliquear todos estos valores y los vamos a poner en punto 1. Entonces ahora sí. Ahora vemos que por cada vértice, como había dicho, se colocó un pétalo, como se puede ver aquí. Esto es lo que intenté explicar antes. El nodo Instance on Points va a ser que se cree un punto por cada vértice y a ese punto se le puede asignar desde aquí el objeto que nosotros querramos. Nosotros a cada punto le asignamos un pétalo, que aquí podemos llegar a confundirnos porque no le pusimos nombre, pero este plane en realidad se tendría que llamar pétalo. Ahí estamos. Entonces ahora si vamos a este objeto, vemos que pétalo se está ejecutando en el nodo como instancia, en el nodo Instance on Points. Bueno, son muchas palabras raras, pero no es tan complicado como parece. Lo que vamos a hacer ahora es que cada pétalo, si se fijan ahora, la rotación de los pétalos es la misma en todos los pétalos.
Bueno, valga la redundancia. Lo que nosotros queremos hacer es que cada pétalo salga hacia afuera desde su vértice. No sé si se entiende, como se puede ver en la flor, salen para afuera. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es crear un nodo que se esta Euler to vector, como se puede ver aquí. Y vamos a conectar esta salida de rotation con el rotation de instance on points. Y ahora vamos a crear otro nodo que se llama position. Vamos a conectar este position con vector. Y ahora vemos que logramos lo que queríamos. Se alineó cada pétalo sale hacia afuera, digamos. Entonces ahora lo que podríamos hacer es agrandar los pétalos. Por ejemplo, desde aquí yo selecciono todo junto desplazando para abajo. Podemos darle un punto 4. Es muy grande. Punto 3. Sigue viéndose grande. Y lo que vamos a hacer es reducir en el círculo la cantidad de vértices. Así, de forma proporcional, vamos a reducir la cantidad de pétalos. Porque cada vértice es un pétalo. Y bueno, nosotros ahora lo que estamos viendo en primera medida es que los pétalos se ven muy anchos, se deformaron. Esto lo podemos acomodar desde aquí, desde escala. Si nos podemos ir probando y con Shift muy despacio podemos ir dándole la forma que tenía originalmente el pétalo. Y algo que puede llegar a no apreciarse, pero si vemos sutilmente nos damos cuenta, es que el pétalo está al revés. La parte con la punta más ancha está en el extremo y tendría que estar en el centro. Para girar el pétalo, lo que vamos a hacer, para girarlo en 180, lo que vamos a hacer es crear un nuevo nodo que se va a llamar, con Shift A lo creamos, que se va a llamar Rotate Euler. Y lo vamos a colocar en el medio de estos dos nodos. Le vamos a dar al local y en Z vamos a poner 180. Entonces se va a girar en 180 grados nuestro pétalo. Lo siguiente que vamos a hacer es achicar el círculo, porque como vemos están muy separados estos pétalos. El círculo estaba aquí. Entonces desde radius, vamos a ir achicando esto muy de a poco. Y ahí vemos cómo se juntan los pétalos y esto empieza a tener la forma de una flor. Y ahora también lo que vamos a hacer es levantar un poco los pétalos. Es decir, hacer que apunten un poco hacia arriba porque están acostados. Esto lo podemos hacer modificando el valor de I en Rotate Euler. Si giramos esto vamos a ver cómo se van levantando los pétalos. Y así vemos que ya empezamos a tener lo que sería una flor. Esto que hicimos es lo más complicado que vamos a hacer en este video. Ahora vienen cosas más sencillas, por así decirlo. Bueno, ahora en primera medida voy a ocultar desde aquí el pétalo grande que había, si ya tenemos solo la flor. Y lo que yo voy a hacer, que es algo opcional en realidad, esto que voy a explicar ahora, es darle un toque de aleatoriedad al tamaño de cada pétalo. Voy a hacer que cada pétalo varíe en su tamaño, para que la flor no se vea tan como un patrón, que sea más como una flor real en la que los pétalos cambian de tamaño. Para ello, aquí en escala vamos a colocar un nuevo nodo que se va a llamar Random Value. Vamos a buscar Random Value. En el tipo de dato vamos a colocar vector, porque una escala es un vector porque tiene X y Z. Y ahora vamos a conectar esto con esto. Perdón, antes de hacer esto vamos a ver los valores que hay aquí. Por ejemplo, 0.3, 0.3 y 0.18. Y vamos a colocar estos mismos valores aquí. Esto es así no se nos hace un embrollo, así no se nos deforma tanto la flor. Voy a poner .18 en el mínimo, tanto en el mínimo como en el máximo vamos a hacer esto. Y una vez que tengamos los mismos valores en el mínimo y en el máximo que en la escala, vamos a conectar esto con esto de aquí. Entonces ahora vemos que no pasó nada, porque los valores son los mismos. Pero nos damos cuenta que lo que podemos hacer ahora es, variando estos valores, cambiar, por ejemplo, desde aquí el ancho de la flor. Si yo cambio esto, vamos a ver desde aquí y desde aquí, cambiamos el mínimo y el máximo, nos vamos a dar cuenta que hay algunos pétalos que van a ser más grandes que otros. Esta diferencia en este caso es muy sutil, pero también, por ejemplo, con el eje X lo podemos hacer para que sean más largos, unos más largos que otros. Esto quizá ven como que queda feo, pero nosotros vamos a hacer muchos más pétalos, entonces al fin y al cabo va a quedar un poco más real, digamos. Tenemos que saber que con esto podemos controlar el mínimo y el máximo del pétalo, entonces tenemos que saber con qué estamos tratando, digamos, tenemos que saber qué representa cada valor. El valor en X va a representar el largo del pétalo, el valor en Y
que sería el segundo, el ancho. Y el valor en Z, que es el último, va a representar la profundidad del pétalo. Y hablando de eso, yo le quería dar un poco más de profundidad. Es decir, cuánta panza va a tener nuestro pétalo. Eso también puede ser aleatorio. Y bueno, esto es un detalle menor que pueden agregar. Y bueno, ahora lo que nos queda hacer es repetir el mismo paso. Estos mismos nodos los vamos a duplicar varias veces para ir creando varias filas de pétalos. Por ejemplo, yo aquí vemos que la primera fila de pétalos de una flor de loto normal, aquí abajo tenemos una foto en la que se ve la parte de abajo. Vemos que en la primera fila de pétalos tiene pocos, poner aquí se ven 4. Entonces, desde Mesh Circle, esto estaba en 8, yo le voy a poner más o menos la misma cantidad, 4, 5. Ahí, lo voy a dejar en 6. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar. Primero vamos a ordenar un poco esto, porque si no se nos va a dar un quilombo con tantos nodos y se van a confundir. Esto de Instance on Point lo vamos a cerrar desde aquí. Y vamos a dejar solo los valores que podemos modificar, que serían estos tres. Estos 3 nodos, digamos. Estos otros 3 nodos que no hacen nada, digamos que no tienen valores que se puedan modificar, perdón. Los vamos a meter en un grupo. Para eso los vamos a seleccionar únicamente a estos 3 y vamos a cliquear Control G. Ahora vamos a cliquear Tab y vemos que se creó un grupito con ellos. Entonces ahora no es tan confuso el tema de los nodos. Son solo unos poquitos nodos. Y aquí están los valores que podemos modificar, que podemos alterar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo esto sin este último nodo y lo vamos a duplicar con Shift D. Lo duplicamos. Y ahora vamos a usar un nuevo nodo que en esta herramienta de Geometry Nodes es muy usado, que se conoce como Join Geometry. Unir geometría significa. Aquí está. Si lo colocamos aquí en el medio y ahora unimos esto con esto de aquí, no vamos a notar nada en un principio porque es la misma geometría 2 veces, se está superponiendo. Pero por ejemplo, si ahora nosotros en Rotate Euler cambiamos el valor de i, lo aumentamos un poco, vemos cómo tenemos 2 pares de pétalos. Entonces ahora jugando un poco, lo que tenemos que hacer ahora es jugar con los valores. Por ejemplo, si aumentamos la cantidad de vértices, podemos generar nuevos vértices, podemos girar un poquito en Z nuestros pétalos y así vamos a ir dándole una forma aleatoria y vamos a ir creando muchos más pétalos para nuestra flor. Este proceso lo podemos repetir unas 5 veces. Por ejemplo, ahí vemos que nos quedó el segundo paso de pétalos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es duplicar esto una vez más con Shift D. Unimos este Instance on Points, que es el último nodo, lo unimos con Join Geometry y moviendo una vez más los valores, por ejemplo el valor en i, que es el más importante, podemos levantar y creamos otro par de pétalos. Entonces, repitiendo esto y moviendo un poco los valores, vamos a lograr algo parecido a esto, más o menos como lo que yo tengo aquí, algo así, que es lo que vamos a intentar crear en este video, una flor como esta que ya la hice yo, así que les aseguro que se puede lograr. Bueno, y ahora básicamente lo que voy a hacer es, como dije antes, repetir el proceso. Entonces voy a poner cámara rápida para que no esté media hora con un video mío repitiendo lo mismo 20 veces. Bueno, entonces con esto ya tendríamos terminados todos los pétalos de nuestra flor. Lo único que nos faltaría ahora es el detalle del centro. Para eso vamos a tener que hacer un proceso similar, aunque más corto que el de los pétalos, pero con estos cositos del centro. Para hacer este centro vamos a empezar ocultando la flor, que sería plano 01. Vamos a darle lugar al visor 3D y vamos a crear un cubo. Shift A, malla, cubo. Y vamos a modelar este cubo para darle la forma sencilla del palito. Para ello primero vamos a escalarlo con S sobre los ejes X y Y. Para eso cliqueamos Shift Z, o sea, que no se escale en Z. Ahí está, lo afinamos muchísimo para ir dándole la forma como dijimos antes. Ahora lo voy a escalar un poco en Z porque me quedó muy largo. Y lo voy a escalar bastante en Y para que sea bien finito. Eso es lo más importante. Y bueno, ahora vamos a entrar al modo edición. Le voy a hacer un par de cortes en horizontal
y también uno en vertical. El corte en vertical con G y Y lo vamos a mover, vamos a desactivar la edición proporcional, y con G y Y vamos a mover esto hacia afuera para darle esta forma que tiene de pancita. Y ahora vamos a seleccionar la punta del vértice, volvemos a activar la edición proporcional y lo vamos a escalar sobre el eje X. Con esto bien chico, con la rueda del mouse achicamos el coso de la edición proporcional. A ver, ahí va quedando. Y ahora, por último, lo que vamos a hacer es con G y Y. Primero vamos a acercar todo esto a la punta con el cursor bien chico. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo, de mover con G y Y hacia el costado, pero vamos a agrandar el círculo de la edición proporcional. Entonces primero vamos a tirar un poco al costado, todo, y luego voy a volver a hacer lo mismo, pero achicando un poco el área afectada por el círculo. Voy a hacer esto varias veces para ir dando la forma de curva que tiene esta figura. Voy a bajar un poco, por último con G y Z a la punta, y así ya tendríamos este palito de la flor terminado. De una forma básica, pero va a quedar bien cuando está repetida. Así que ahora lo que vamos a hacer es el área en la que se va a repetir esta figura, lo que sería la parte de la base del centro. Esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es cliquear Shift A para crear un círculo. Vamos a entrar al modo de edición y vamos a cliquear la tecla E para extruir y sin cliquear otra cosa la tecla S. Y vamos a achicar un poco este nuevo círculo que extruimos. Y lo siguiente que vamos a hacer es ir a Face y le vamos a dar a Grid Fill. Y sobre esta figura, aunque parezca un poco rara, es donde se va a ejecutar, donde se van a ejecutar los palitos. Todavía no le encontré un nombre bueno. Para hacer esto vamos a salir del modo edición, vamos a abrir un poco más este panel que lo vamos a volver a usar y le vamos a dar una vez más a New. Vamos a crear un nuevo sistema de nodos, sistema de nodos geométricos para este círculo, similar al anterior. Para ello, en primera medida vamos a seleccionar nuestro palito y vamos a ir a Object, Apply y vamos a aplicar todas las transformaciones, porque si no se nos va a deformar todo, es un problema que ya tuve en el proceso. Y lo que vamos a hacer es volver al círculo y vamos a crear un sistema de nodos igual al anterior. Vamos a cliquear Instance, On Points, vamos a ponerlo en el medio de estos dos nodos. Esto siempre cuando tenemos con el círculo seleccionado. Ahora vamos a traer al palito y le vamos a poner un nombre para no perdernos. Lo seleccionamos, vemos que se llama cubo ahora, le vamos a dar como nombre palito. Volvemos al círculo y vamos a traer palito a el sistema de nodos y lo vamos a conectar con instancia. Entonces vemos que ahí se crean todos los palitos como acá. Ahora lo que nos quedaría hacer es rotarlos para que apunten todos para afuera. Para eso lo que vamos a hacer es lo mismo que habíamos hecho antes, buscar Align Euler to Vector, conectamos esto con rotación, le damos a I y en vector, ahora se nos deformó todo, pero si en vector ahora buscamos position y conectamos esto con el vector, vemos que nuestros palitos quedaron correctos. Y por último lo que vamos a hacer es crear un nodo de Join Geometry, lo vamos a colocar ahí en el medio y vamos a este Group Input también lo vamos a conectar con Join Geometry. Entonces ahora nos quedó colocado el círculo. Esto se ve así mal porque el origen del palito está mal colocado. Esto es algo que yo con el pétalo lo hice, pero con el palito me olvidé de hacerlo. Para arreglar este problema que tenemos del círculo en el medio, vamos a seleccionar el palito desde aquí. Vamos a entrar al modo edición con Tab. Vemos que ahí está el palito. Vamos a seleccionar un vértice de los de abajo del centro. Vamos a cliquear Shift S. Esto ya lo habíamos hecho antes. Cursor to Selected. Salimos del modo edición con Tab y le damos a Object, Set Origin
origen al cursor 3D. Y ahí vemos que se nos arregló nuestra situación. Los palitos salen desde arriba del círculo. Y al palito principal lo vamos a ocultar ya que no lo necesitamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es desocultar nuestro plano 01, que sería la flor. Y a este círculo lo vamos a colocar en el centro de la flor. Con S y ahora G sobre X. Lo movemos. Y no se preocupen que esto a los palitos los pueden modificar tal como hicieron con los pétalos luego. Este círculo vamos a tratar de ponerlo en el centro de la flor, más o menos. Lo vamos a subir un poco con G y Z. Y ahora vamos a proceder a achicarlo. Esto, como dije antes, es todo un tema manual que depende de cómo ustedes quieran que quede su flor. Algunos pueden optar por otros ajustes. Y bueno, ahora si nosotros cliqueamos en este sistema, vamos a ocultarlo, esto de los overlays para que no molesten. Vemos que desde escala, si nosotros vamos modificando la escala en Z, por ejemplo, vamos a hacer que los palitos sean más altos. Lo mismo si modificamos en X, la escala vamos a hacer que sean más anchos. Y en Y vamos a hacer que sobresalgan más. Esto también está bastante bueno. Entonces ahí vemos que nuestra flor va quedando. Prometo que lo último que les voy a decir que pueden hacer es colocar, como también hicimos antes, un nodo de Rotate Euler. Lo ponemos en local y podemos así hacer que los palitos también, porque ahí salen muy derechos para arriba. Si nosotros, voy a reducir este valor en Y, si nosotros modificamos el valor en X, si no me equivoco, lo achicamos en negativo, vamos a ver que los palitos se abren más como lo hacen en la flor normal. Son detalles que pueden ir alterando para mejorar los detalles de su flor. Y eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a tocar un poco los valores para ver cómo puedo ir mejorándolos. Y bueno, con eso ya tendríamos nuestra flor oficialmente terminada. Ya no vamos a tocar ningún otro valor de los nodos, de los Geometry Nodes. Lo único que yo voy a hacer en mi caso es mostrarles cómo hice para crear esta escena que se puede ver aquí. Yo en el video lo que pretendía hacer es enseñar cómo diseñar la flor. El tema del texturizado no lo voy a mostrar en profundidad, solo voy a explicar rápidamente, muy rápidamente, cómo hice para crear esta escena, por si alguno quiere lograr esta imagen que se puede ver en la miniatura del video. En primera medida lo que hice fue desenvolver tanto la hoja como el palito para así poder aplicarles una textura básica. Y eso es lo que están viendo a continuación. Usé una sola imagen para poder aprovechar al máximo la textura. Ahí lo que se puede ver es que estoy avanzando con el pintado de la textura para darle la forma y el color del pétalo, pintando un poco los bordes con un rosado más oscuro, con amarillo el extremo de donde sale la hoja. Luego pinto el palito de naranja simplemente. Y luego procedo pintando la parte de abajo de naranja también para que no se vea lo blanco. Lo siguiente que hago es abrir un HDRI, que es lo que se puede ver allí. Y ahora voy a crear un plano, le voy a aplicar el modificador de océano que nos provee Blender y un shader glass para que el agua de las flores tenga un acabado algo realista. Bueno, luego lo que hice fue acomodar la cámara y coloqué un cubo debajo del agua con un color marrón bien oscuro para que simule el fondo, para que no entre luz desde abajo. Lo siguiente que hice fue duplicar la flor y a la del fondo le cambié con un nodo de Hue Saturation Value el color, duplicando el material para que las dos flores tengan un color distinto. Y también lo que hice fue crear un material específico para la flor que se los voy a dejar aquí, así lo pueden copiar. Y este sería el resultado final del render. No es una gran imagen, pero es bastante buena para el poco tiempo que tomó. Así que con eso terminaríamos este tutorial. Espero que hayan entendido todo acerca de los Geometry Nodes y si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si les gustó este video, denle like y con eso terminaríamos todo el video por hoy. ¡Chao!